Bueno, ahí tenemos a la princesa, mi princesa roja, en el Teatro Arlequín de Madrid. Para aquellos que nos escuchen en la capital de España, que sepan que tienen oportunidad de ir a verlo de martes a jueves a las 8 de la tarde, función de 8 de la tarde. El viernes y el sábado hay doble función. Ahí los actores tenéis que darlo todo, a las 6:30, a las 8:30. Ahí estamos. Y el domingo a las 6:30 de la tarde. Este lunes, a los lunes no hay habitualmente, pero este lunes es fiesta en Madrid, es la Almudena, y ahí funciona a las 6 de la tarde, en el Teatro Arlequín. Yo les digo, y cierto es que no he ido a veros, pero os prometo que os voy a ir a veros. Muy bien, claro que sí. O sea que a mí me da mucha envidia Urosa, que es el que más tiempo tiene, porque es el que trabaja menos del equipo. Y es el que más tiempo pues ha sacado para ir a veros, pero repito que me apetece mucho, desde que Javier me lo dijo, me apetece mucho ir a veros. Fernando Naya, que es del equipo de producción. ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El hombre arriesgado, ¿no? Bueno, el que representa parte del equipo a los hombres arriesgados en la historia, ¿no? Pues de eso se trata, yo creo, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al equipo de este programa por acogernos. Si me preguntas cómo resumir este proyecto en poquísimos minutos, la verdad es que es imposible. Yo creo que se podría... Entonces hablan muchos, ¿no? Vale, pues entonces me hago con el micrófono. Vamos a ver. Yo creo que se podría resumir si diéramos un titular a todo el proyecto, en un elenco de sincronicidades. Es decir, la primera sincronicidad está en ese descubrimiento maravilloso de nuestro buen amigo Petón, que se encuentra con una serie de indicios que le hacen seguir la pista como solo él sabe hacer, desde la perspectiva de historias que han pasado recientemente en España, y que hace una gran labor de poner a los personajes que analiza en su sitio, ¿no? Y entonces se encuentra con esta historia absolutamente maravillosa, cinematográfica, que si viviéramos en Estados Unidos hubiera sido un absoluto arras en taquilla, y a partir de ahí ya se empiezan a poner en conexión determinadas circunstancias que nos hacen sumarnos a este proyecto, ¿no? Y digo, es un elenco de sincronicidades hasta el día de hoy. Es decir, nos han pasado cosas absolutamente maravillosas. Entre ellas destaco el que se hayan sumado a este proyecto estos dos pedazos de artistas que tenemos hoy aquí con nosotros, Irene y Juan Carlos, y que quiero agradecer públicamente su valentía de dar un paso al frente, porque vivimos lamentablemente en un país lleno de complejos que está basado principalmente en la ignorancia. Entonces estamos hablando de un personaje que es sin duda, y quien sea capaz de leerlo sin el vidrio raspado del prejuicio, el político de referencia, y circunstancialmente fue político a su pesar. Es decir, a él lo que estoy seguro que menos le gustaba ser, o que le llamaran, era político. O sea, él no nació para la política, y lo dijo muchas veces. Y sin embargo, sus palabras y gran parte de sus discursos, quitando la hojarasca del paso del tiempo, es perfectamente vigente a día de hoy. A partir de ahí, desde la perspectiva estrictamente política, es un personaje absolutamente poliédrico, y con todas sus contradicciones que le hacen a su vez más grande. Es decir, en el mundo josé antoniano, precisamente por las distintas sensibilidades, que era una personalidad tan compleja y tan amplia como José Antonio, pues estaba latente también ciertos grupos o ciertos pensadores que pensaban que José Antonio era una especie de ente arcangelizado. Y entonces, claro, cuando sale a la luz pues esta historia de amor con una mujer casada, pues como que se rompían las vestiduras. Y en cambio, lo que le hace más grande es dentro de su condición absolutamente humana, y absolutamente en ciertos aspectos de su vida pues bueno, con unas contradicciones muy importantes, ¿no? Y es donde todavía resalza mucho más. Y volviendo al agradecimiento,
Cuando se habla de José Antonio, enseguida salta un cierto rechazo. Entonces, en el ámbito artístico, aún más, porque es un aspecto, quiero decir, es un ámbito de nuestra sociedad que, pues, lamentablemente... se ha identificado más con la izquierda, ¿no? Es así. No, vamos a estar aquí dándole vueltas al asunto. Entonces, el hecho de que tanto Juan Carlos como Irene, como el resto de la compañía, hayan dado ese paso al frente y hayan puesto por encima de todo la calidad artística que la tiene y mucha de este proyecto, yo personalmente, y hablo en nombre de toda la producción y de todos los espectadores que han ido y que irán, es para darle una ovación absolutamente cerrada y para estar agradecidos el resto de nuestra vida. ¿Cuánto tiempo vais a estar en el Arlequín? Pues bueno, esa es una buena pregunta, porque eso al final depende de lo que quiera el público. No tenemos, evidentemente, no tenemos una fecha concreta de hasta aquí hemos llegado, porque eso durará lo que genera interés. Que a esto tengo que decir que estamos absolutamente maravillados de la acogida que está teniendo en medios, que quizás evidentemente viene ayudado por las características del personaje del que estamos hablando, pero sí es verdad que en todos los medios donde hemos salido, incluso hubo un día que fue pleno, que salimos en versión impresa del Mundo, ABC, La Razón y El País, en absolutamente todos los medios donde hemos salido. Ha sido críticas muy favorables, que han, y de verdad que sí tengo que agradecerlo públicamente a todos los críticos y a todos los periodistas que lo han hecho, porque con independencia de su signo político, y nos consta que ha habido periodistas y críticos con un claro y marcado signo de izquierda, han sido honestos y han salido realmente fascinados, tanto de cómo está presentado el personaje, cómo está presentado la historia de amor, que es absolutamente apasionante, y han reconocido la innovación técnica de la puesta en escena, que tiene muchísimo mérito y desde luego va a impresionar a los espectadores que acudan. A mí lo que me gusta de la historia son las historias de la historia. Y aquí se cuenta una historia de la historia. Una historia de amor, donde quizá nunca se pone el foco cuando uno estudia la historia en sí, ¿no? Y creo que habéis sabido sacar precisamente la esencia de esa historia y reflejándola casi, como bien apuntaba Juan Carlos, desde el principio, ¿no? Y como apuntaba Javier en su artículo, con esa nota de amor, que es con lo que arranca esta obra musical. Es que tiene muchísimo mérito. Al final estamos hablando de resumir en hora y media, hora y 40 minutos, pues una serie de años absolutamente trepidantes, en los cuales evidentemente tienes que ir de una forma muy concisa y buscando la esencia de aquellos elementos relevantes que le hagan trepidante ese tiempo que vas a estar como espectador. Es decir, está muy bien adaptado al lenguaje teatral, toda una serie de circunstancias claves que un espectador que desconoce la figura de José Antonio, al final por lo menos le deja con esa sensación de puede que no sea como me lo han presentado aquellos en los cuales han hecho un mínimo intento de conocerlo, de acercarse, o quien lo desconocían absolutamente, que quieran conocer más de él, ¿no? Irene, la puesta en escena, ¿a ti como actriz qué te parece? Pues la puesta en escena, el resultado es maravilloso. Al principio, cuando te lo cuentan, dicen, no vamos a tener casi nada en el escenario, ¿no?, con lo que interactuar, pero es que los decorados en sí, en la pantalla, ya lo tienen todo. O sea, te hacen entrar en situación, crean la atmósfera. O sea, eso crea, digo al actor, porque el público que lo está viendo desde abajo lo ve perfectamente, ¿no? Pero vosotros desde dentro... Claro, absolutamente. Te ayuda muchísimo a crear la atmósfera y a estar dentro del personaje. Además, los decorados se mueven, están vivos, las personas se mueven, las nubes se mueven, entonces todo eso es muy enriquecedor. Y desde el punto de vista, en este caso Juan Carlos, ¿tú cómo crees que está reaccionando la gente cuando los veis vosotros desde el escenario? ¿Sentís cómo va la gente entrando dentro de la obra? Me gusta que me hagas esta pregunta. Sí, porque yo lo que veo al principio sobre todo es a la gente muy
muy inquieta en la butaca. Entonces enseguida están comentando. Esto lo decimos a los espectadores para que sepan que los actores de arriba lo ven. Sí. Claro, Entonces yo, Están un poquito ahí. yo la verdad A es ver que qué me van a contar. yo tengo que estar tan concentrado al principio que lo primero que hago es leer prácticamente mi testamento, mi despedida, y enseguida es un tal que no quiero yo mezclarme no quiero romper la cuarta pared, ¿no? Pero sí los intuyes, yo los veo que se mueven. O sea, al principio están como súper inquietos, ¿no? Y después ya se van serenando y ya van todos en fila como los girasoles mirando al sol. Se dejan llevar al final. Al principio están como observando a ver qué va a pasar, a ver cómo lo van a hacer, y de repente ya están dentro. Van entrando, y al final se nota muchísimo. ¿Y enfrentarse a un musical para un actor es distinto a una obra que no sea musical? ¿O requiere de alguna capacidad específica, de una preparación distinta? Sí. Absolutamente sí. Es sí. distinto. Hombre, es que lo suyo... ¿Pero mola? Hombre, mola terriblemente. No deja de ser un poco artificial, eso de contar las cosas cantando. Sí, pero eso al final, quiero decir, todos nosotros, en nuestra vida diaria, en el fondo pensamos muchas veces que nuestras historias las vemos cantando. No sé si os pasa alguna vez a vosotros. Sí, claro. Uno sale, sí, tú piensas y dices, joder, qué bonito es salir un coro aquí. Ahora mismo voy por la calle andando en la Gran Vía y sale un coro así de repente. Y no sale un coro, pero te pones la radio. O te pones unos auriculares y entonces ahí vas ahí, claro. Sí. Bueno, la radio va en mí, como yo voy hablando y ya me voy escuchando yo directamente, claro. Yo tengo que decir a todo el mundo Dime. que mi única decepción fue cuando comprobé que ya 1 hora y parecía que habían pasado 5 minutos y decía solo quedan 35. Sí. Quiero decirlo porque es verdad, me ocurrió. Mucha gente nos lo ha dicho. A mí me ha comentado esto, que se pasa volando. ¿Y para vosotros, en También. el escenario? Pasa, sí, También. pasa muy rápido. Sí. Además, como, bueno, en mi caso tengo tantos cambios de vestuario que es que voy uno y de repente, cuando ya estoy otra vez en el final, no me doy ni cuenta. O sea, es empezar y se acaba. No, Juan Carlos también tiene unos cuantos. Sí, no, estamos ahí todos. Y muchos de ellos en escenas. Yo tengo un compañero que dice, pero si esto es un monólogo tuyo con interrupciones. Sí, es verdad. Puede ser, que no me dejan, no puedo ni cambiarme en el escenario. Y luego también hay otro chascarrillo que corre por ahí, que es que cuando llega el final a la gente le cuesta reaccionar, y pensamos que es al menos por 2 motivos. Uno, porque están impactados, y otro, porque no quieren que se acabe. Que están bien los dos, ¿no? Más por el segundo que por el primero, no Sí, te creas, están completamente impactados y quieren más, y de repente ya ha terminado. Sí, ¿Y eso es bueno verdad. o eso es malo? Eso es Yo creo muy que bueno. es excelente. Eso es Vamos. muy bueno. Vamos a hacer La Princesa 2. Ahora te digo yo quería decir una cosa, que José Antonio es un personaje importante y que tiene su historia y bueno, es complicado y tal, pero la princesa Ivescu, Elizabeth Asquith, tiene una historia personal muy interesante también, que se conoce poco, y yo creo que bueno, que dentro de poco se conocerán más cosas de ella, porque tiene una vida muy completa y muy interesante. Ella conoce a un montón de escritores, de artistas, ella se mueve con los ambientes más intelectuales y incluso más democráticos, porque ya conoce todo lo que pasa en Inglaterra, en Francia, y llega a España, y entonces en España pues le llaman la atención 2 personajes, que son Manuel Azaña y José Antonio Primo de Rivera, pero la historia de la princesa Ivescu es también desconocida, pero muy interesante. Hay una frase que he leído por ahí. La princesa roja. La princesa 2, sí, pues sería... Carne de nuevo musical. Sí. He leído una frase por ahí que dice: cuando España te viola o algo así, te quedas prendado de ella. O sea, España embarazada para siempre, ¿no? Sí, ahí España te viola. Ella... Una frase un poquito así. Así era ella, de clara. Así era España. Que no es que en España venga y te violen, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, pero ella se escribió una serie de aforismos, de definiciones, entonces intentaba definir en ellos, concretar pues un pensamiento, ¿no? Entonces a ella le impactó España y se quedó embarazada de España para siempre, en el sentido de que España la llenó completamente. Hombre, ¿no? la llenó José Antonio al final. Sí, porque no sabemos hasta qué punto, pero... Sí, no, es que hay un dato importantísimo en esta cuestión, que es la dedicatoria de su libro póstumo. O sea, ella, en 1945, cuando ya han pasado 9 años, ¿no? Desde el fusilamiento de José Antonio, ella todavía se acuerda de él y le dedica un libro, con su nombre y apellido, o sea, José Antonio Primo de Rivera. No es a mi amor, no. Dice: te prometí un libro antes de empezarlo, es tuyo, ahora que está terminado. Aquellos a los que amamos no mueren en nuestros corazones hasta que nosotros morimos. Y eso es una declaración total. O sea, ella continuaba enamorada de él. Sí. Claro, la pregunta es: ¿vosotros os habéis enamorado de verdad alguna vez en vuestra vida?
Sí. Sí. ¿Seguís enamorados? Yo de Irene Mingorán. Quiero decir, para aquellos que a lo mejor no han estado nunca enamorados, Hombre, yo creo que es difícil que nadie no haya bueno, estado. sí, Oye, puede, no te puede haber, creas, puede haber gente que no haya estado nunca hay nivel, enamorada. hay nivel. Nuestro técnico, Alfredo Matarrán. Pero Alfredo, que a ver, que sea técnico no quiere decir que no se enamore. Es un tío frío, ¿no? Los técnicos también se enamoran, ¿no? Pero la realidad es que muchas veces cuando a alguien le hablas del enamoramiento, pues parece, esto es una chorrada. No. No, es que pues sobre esto daría lugar a otro programa, otro u otros. Ya ¿no? otra obra de teatro. Yo creo que sí, es que hay cosas, digamos, verdades maravillosas de los que todo el mundo habla y no todos lo han experimentado en la misma proporción o en el mismo nivel. Entonces yo pensé que me había enamorado hasta que de repente me enamoré. De hecho es un clásico que la gente diga, yo pensé que amaba hasta que te encontré. Sí, Sí. sí, sí, ¿A Castro? Que es lo que me pasa a mí con Mingorance. No, yo Y en tu creo- caso imagino que igual, ¿no? Que además Igual. te ves reflejada en algo Exactamente igual. en exactamente. Elizabeth. Hombre, yo no era tan fresca como ella. Que la Lamentable. pero- define así tal cual, don Manuel Azaña. Pero dejó de ser fresca. Por supuesto, por amor. Por amor dejó de ser Sí, sí, fresca. sí. Yo, por Hombre, lo que hacía supuesto. era, pues vamos a decir que estaba buscando y pues iba de flor en flor, claro. No, Claro, claro. Yo no creo que fuese fresca, ¿eh? O sea, yo creo que ya... No, lo digo porque en la obra lo dicen que llama mucho la atención. Ah, que llama, ¿no? Que Manuel Azaña Sí, la define pero como yo creo que Manuel una Azaña mujer está un poco... fresca, tenía en plan cariñoso también, porque una tiene actitud confianza. un poco despechado hacia ella, ¿no? Porque Claro. yo creo que a ella que le gustaba o que pensaba que podía tener y ella no le tomaba en serio en ese aspecto, ¿no? En el tema político sí, pero en otros temas no. Pero yo creo que ella, ahí, claro, la historia de amor de ella con el príncipe de Ibescu, que es 22 años mayor que ella. Es que eso también es muy importante. Y además, Claro. Es que ella es 6 años mayor que José Antonio. O sea, entonces hay unas situaciones ahí de unas relaciones personales que son muy complejas Absolutamente. y que habría que estar ahí para saber exactamente qué es lo que llevan. Hay ¿no? que se rumoreó mucho en la época del príncipe de Ibescu era homosexual, que decir que También, es que También. y ella también se educa. No es un secreto. No, y es decir, que en la aquella familia época todo conveniencia. esto era mucho más Claro, ella- grande de lo que puede ser ahora. Ella viene de un ambiente muy ¿Cómo liberal en Londres, el círculo de Bloomsbury, donde pues el tema de la libertad sexual pues era Claro. algo que se llevaba con absoluta O naturalidad. sea, la fidelidad brillaba Pero- por su ausencia, ¿no? Pero a ella Hombre, el mundo artístico... claro, pero a ella le llamaba mucho la pertenecía. atención la inteligencia. ¿A quién y- pertenecía? Oh, me he quedado ahí, me saco el Al tiesto. que pertenecía Parece que ella. decir, el mundo artístico es que, claro, No, es difícil. no, pero ¿eh? en aquella época sobre todo eran mucho más liberales. De es cualquier que manera, es yo así. creo que la historia que contáis en el teatro dulcifica mucho la relación real que pudieran tener los dos. Yo tengo la impresión, por lo que he leído del personaje y de la historia y las últimas aportaciones que han salido publicadas, de dos cosas. La primera es que yo creo que la princesa Ibesco, Elizabeth Atwood, quedó prendadamente enamorada de José Antonio, pero que José Antonio no lo estaba tanto. de si ella. no hubiera muerto trágicamente, hubiera cambiado la historia. Quizá a lo mejor ella, el que muera de forma tan trágica, hace todavía que ese amor crezca más. Sí, ¿Qué lo pensáis? lo magnifica. Lo pues, magnifica, pues, claro. Puede probablemente. ser, yo quiero pensar que no. O sea, yo interpreto al personaje como una mujer absolutamente enamorada de él. Sin fisuras. De una manera. Sí, pero si hubieran o sea, envejecido juntos, hubiera mantenido ese amor, o es mejor morir joven por aquello de... Hombre, Claro. pues yo por lo que a mí respecta, yo quiero creer que sí. Joven Sí. y a tiempo. Claro que sí. Que no Claro tarde de vivir. Y además tenían una relación muy literaria entre ellos también, porque se escribían querían escribir una novela juntos, Sí. se mandaban borradores de lo que estaban escribiendo, con lo cual también una relación intelectual, una Es relación que no personal. era solo, claro, no una era cosa solo muy el amor, no era solo la atracción, es que compartían Muchas muchas más cosas, cosas, sí. entonces es mucho más fácil. Hoy sería por mantener. WhatsApp, no todo aquello. ¿eh? Sí, Claro. pero ahí se No, mandaban telegramas. Y seguramente cartas, sí, ¿no? se enamoraron desde el intelecto, ¿no? Que esto yo lo he experimentado también y Sí. es maravilloso. O sea, que te enamora más allá del físico. Hay El una, enamora el todo, ¿no? El compartir En todo, las ¿no? mismas cosas, claro, eso es... hay una atracción física que tiene que fundamental. existir, pero luego tienen que Es el existir poema más de cosas. Benedetti. A mí eso me pasó con Javier Castro. Entonces ya estamos juntos. ¿ya? Eso es. El poema de Benedetti, si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. ¿eh? Claro. En la calle codo a codo somos mucho más que dos. Va más allá del sexo, va más Sí, allá del yo creo amor, que va, sí, es sí. un poco Además, un conjunto, hay una cuestión ¿no? que a mí me ha gustado mucho cómo se ha tratado en la obra, y es un encuentro que la primera persona que lo relata es Gabriel Celaya, que como todo el mundo sabe, o algunos saben, era íntimo amigo de Federico García Lorca. Y es de los pocos testigos que hubo, de los pocos encuentros que tuvieron José Antonio y García Lorca, que los tuvieron, y quien los relata concretamente y se aproxima mucho al relato que hace Gabriel Celaya en el encuentro entre José Antonio y
se utiliza de hecho una frase que Gabriel Celaya utiliza en Boca de Lorca y es si algún día la Falange tuviera un poeta, tú serías el poeta de la Falange. Y es muy curioso porque es un tema que también que ha sido muy denostado algunas veces, dado por poco creíble y sin embargo aparece muy bien relatado en la obra. Igual que el tema del enfrentamiento de José Antonio cuando le sacude una bofetada a aquel podellano, en la obra sale más como una pelea, en términos reales es una bofetada, por la que además José Antonio pierde el privilegio de portar el uniforme de alférez provisional del ejército español. Anda. Esas historias, no sé si la conocíais, esa historia, pero... Sí, porque le someten a consejo de guerra. Sí, hay un consejo de guerra y pierde digamos, los honores militares debido al enfrentamiento. Y Podellano, que era republicano, masón y liberal, por cierto. Mi princesa roja, en el Teatro Arlequín. De martes a jueves a las 8 de la tarde, viernes y sábado 6:30, 8:30, los domingos a las 6:30 de la tarde y este lunes por la Almudena tenemos una cita también, todos los que vayan ahí a partir de las 6 de la tarde. O sea, curráis, no tenéis puente, no vais. Nada, dejan, nunca. no tenéis. Uno cuando hace estas cosas no para nunca. Nada, ¿no? nada. ¿Nos cantáis algo? Uf, Por favor. pero sí, a pelo. No, hombre, no, si quieres traemos una orquesta, pero vamos, es cuestión de tiempo, no, que nada. Un piano o algo. Yo Hacemos, como el piano. hacemos esa en nuestra primera parte, que empiezas tú y canto yo, y vuelves tú y termino yo. Están poniéndose de acuerdo. Hacemos la... Irene Mingorance, Juan Carlos Barona, Ah, sí. ¿Vale? Bueno. Desde ahí, hacemos desde ahí. Ah, venga, va. Elizabeth y José Antonio, ya lo saben, mi princesa roja. Esto es un lujo, ¿eh? Yo os agradezco. Yo sé que esto de cantar así, esto es un atraco. encerrona. Esto es un atraco, a mano armada, además. Sin música. Sin música. Pero seguramente no es la primera vez que hacéis esto, sin música. No, la verdad que no. Tú, mi amante prohibido, mi adorado tabú, cuando ella te abrace ya nunca serás tú, ni tu afán, ni tu anhelo, ninguno de tus luceros, tan solo serán recuerdos de tu impasible ademán, pues ya nunca serás tú. Pero aunque no despierte, mis sueños me velarán, pues los ideales siguen y los sueños nunca mueren, aunque los quieran matar. Irene Mingorance, Juan Carlos Barona, ya lo saben, mi princesa roja. Mi número preferido fue fantástico. Sí. ¿Te lo has grabado en el móvil? Sí. No. Oye, te lo podías No, grabar. Oye, Chicos, que os deseo la mejor de las suertes. Os felicito, repito, por lo que antes también comentaba Fernando, ¿no? Yo creo que es de agradecer que muchas veces uno tenga arrestos para interpretar ciertas cosas que a lo mejor otros no lo hacen por prejuicios, ¿no? ellos se lo pierden. Ellos se lo pierden. Yo estoy convencido de ello, ellos se lo pierden, ¿no? Yo creo que los prejuicios no van a ninguna parte. Y creo que cuando un actor se enfrenta a un papel, se debe enfrentar a cualquier tipo de papel. Así es, sí. O sea, es como si dices, no, es que yo ese papel no lo hago porque no me siento identificado. Claro, es que la mayor parte de las veces no se tendréis que identificar con los papeles que hacéis. No tiene nada que Porque ver. si no, apañados vamos, ¿no? De hecho, es más interesante hacer incluso... Papeles personajes- antagónicos a ti Exacto, mismo, ¿no? Claro. Exacto. Es que ahí es donde se muestra un actor, ¿no? Porque ¿cuál es ¿cuál es la virtud que debe tener un actor y además para interpretar un musical? Como decíamos antes, pues estáis obligados a tener o a dominar todas las artes, estáis obligados. Porque para eso sois profesionales de la actuación. Pero no todos son capaces de hacerlo. Y hemos visto a lo largo de la historia muchos actores que les han tenido que doblar en muchos casos. Sí. Hombre, para interpretar un musical has de tener musicalidad, idealmente. Y clases de canto unas cuantas, conocimientos ¿no? musicales, yo tengo la carrera de canto por la escuela de canto. Y son, Yo te envidio la voz que tienes, macho, de verdad. Maravillosa. Y son muchas Ojalá yo cantara así. muchas horas Iría por la calle. delante cantando. de las partituras y muchos vocalizos, Sí, ¿verdad? ¿no? Y muchas escalas. Luego el actor yo creo que debe tener, a mí me parece igual que el cantante, una sensibilidad peculiar. Y creo yo que cuanto más cultivado estés y más sensible seas y más
y más inteligente seas, tanto mejor para los personajes, ¿no? Pero al final se produce una paradoja maravillosa, si me permites, que es que yo creo que el cantante y el actor más brillante es aquel que se sacrifica al punto de desaparecer para que el personaje adquiera todo el protagonismo. O sea, ser tan sumamente bueno que seas capaz de hacerte añicos en función del personaje que interpretas. ¿Y eso es factible? Quiero decir, es un ideal, es un ideal al que rara vez se alcanza, pero al que uno se puede acercar, como es nuestro caso. Irene, y en tu caso, ¿qué opinión te merece? Actores que deben ser más completos que otros, ¿no? Tienen que tener facultad para poder bailar, para poder interpretar, para poder cantar, ¿no? Exacto, tienes que saber cantar y no solo tener buena voz, sino que tienes que tener buen oído, sentido del ritmo. Tienes que saber bailar, porque a mí me ha tocado bailar. Yo, de hecho, estoy un poco enfadada con este musical porque no me han dejado bailar, porque soy la princesa. Pero a mí me encanta bailar y me he formado para ello también, y la mayoría de los... Pero se baila un vals, ¿no? Me parece, No, se baila mucho, hay muchos números musicales. pero Digo no. que a mí mi personaje, bueno, pues por el tipo de personaje que es y porque es así. Baila con Pilar Aldor. Sí. No bailo casi en este musical, pero vamos, que un actor de musicales tiene que saber bailar, tiene que saber cantar, tiene que estar también físicamente en forma, porque es bailar y luego tener aire suficiente para seguir cantando y bueno, y por lo demás, pues como pues formación actoral y sensibilidad. Lo que decía Juan Carlos es muy importante, porque a veces vas a oír a cantantes que tienen muy buena voz, pero a lo mejor no te transmiten tanto, pero el poner la piel de gallina, el meter la interpretación dentro de la canción y saber transmitir las emociones, ¿no? Es muy importante también para el actor. ¿Qué tiene que tener un musical? Pues no sé, como los grandes musicales de Broadway o de Londres, ¿no? No sé, Los Miserables, hablábamos antes. ¿Qué tiene que tener un musical para que permanezca en cartel tantísimos años? Wow. ¿Cuáles son los ingredientes, si se pueden saber, ¿no? Calidad. Yo creo que una buena historia muy bien contada con un músico excelente y buenas melodías. O sea, es un, digamos, un pastel Todo. Perfecto, ¿no? Sí. Perfecto, sí. ¿Qué musicales Porque son incluso ni siquiera los actores, porque los actores van cambiando. ¿eh? Sí, Hemos visto que los grandes Claro, musicales han ido cambiando a lo largo de la... Sí, Claro, sí. los actores pasan y el musical permanece. Buenas melodías, buenas orquestaciones y una historia potente, ¿no? Esto es lo que necesita y no es nada fácil de conseguir. No. A veces tienes buena música y una historia floja. Sí, o el al secreto revés. está en la combinación de esas dos Bueno, cosas. y ahora, mi princesa roja, ¿qué tiene y qué no tiene de lo que me habéis acabado de contar ahora mismo? Eso no te lo van a decir, claro. Pero yo creo ¿Qué que lo tiene? tiene todo, ¿eh? ¿Qué tiene, que no tiene? ¿Qué tiene o qué le faltaría Pues o qué no le faltaría? Tiene una buena historia, tiene muy buenas canciones, muy buenos temas, muy diferentes además, porque no es un estilo concreto, sino que hay mucha mezcla de estilos. Las coreografías son fantásticas también. El vestuario es espectacular. Son cosas de época reales, muchas de ellas. Yo tengo un par de bolsos que están desgastados del uso, tocados, que son reales, es maravilloso. Tiene todos los ingredientes y tiene un elenco artístico fantástico. Pues sí, y mucha ilusión detrás. Y luego el O sea Arlequín, que ¿qué tal es para tiene que- actuar, el teatro? Arlequín, ¿qué tal es? Pues tiene cosas buenas, como todo, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. A mí me gusta mucho que al ser un teatro un poco más pequeño es muy acogedor. Muy íntimo. Es muy íntimo, exacto. Y entonces pues estás muy cerquita de los actores, se respira mucho todas las emociones, se oye perfectamente, tiene ese... Fernando, ¿y saldrá fuera de Madrid? Porque habrá gente que nos esté escuchando de fuera de Madrid. ¿Tenéis pensado o hay alguien por ahí ya...? Bueno, de momento vamos paso a paso. Vamos. De momento, a día de hoy, no, la idea no es trasladar el musical fuera de Madrid, pero evidentemente todo dependemos del público. Pero volviendo un poco a lo que decía antes de sincronicidades, nos han pasado cosas tan maravillosas como que, por ejemplo, a través del hilo conductor de Elizabeth Asquith, desde el Daily Telegraph nos llamaron diciendo que estaban interesadísimos con la historia y publicaron la noticia en edición mundial de Daily Telegraph con media página y con foto incluida, hablando de la historia de un tal José Antonio con su Elizabeth. con la chiquilla Con su Elizabeth. la chiquilla de los Asquith. Es decir, al final, cuando dejas que la vida
fluya de esta manera y hace un año nosotros podíamos decir que queríamos hacer un musical sobre José Antonio, bueno, que evidentemente, o sea, lo único que recopilábamos era frases como que estáis locos, etcétera, etcétera. Es decir, a tu pregunta de si queremos llevarlo a otros sitios, pues evidentemente, pero que ya lo iremos viendo, como hemos visto cosas maravillosas y por lo que estamos aquí. Pues yo creo que más de uno se habrá enamorado de vuestra obra. Gracias a vosotros, lo habéis vendido perfectamente bien. Bueno, y a ti también. No, hombre, es un placer teneros aquí y poder disfrutar con vosotros, ¿no? Y que salgan muchos diciendo eso, yo pienso en ti, amor, y que siga creciendo en los días de función. Ya saben, en el Arlequín, vamos a recordar los días, que eso no se os olvide, que eso, de esto coméis vosotros, y por eso es una cosa buena. De martes a jueves a las 8 de la tarde en el Arlequín, aquí en Madrid, a la Gran Vía. Viernes y sábado 6:30, 8:30, domingo 6:30 y este lunes, día de la Almudena, a las 6 de la tarde de función también. Oye, el día de las funciones dobles, ¿uno no llega más cansado a la segunda o llega como con un precalentamiento? Llega más calentito. ¿Sí? Sí. Sí. En mi caso sí. Yo... En el caso de Juan Carlos, no. Yo sí. Yo en mi caso sí. No, en mi caso también no, yo te mentalizas. O sea, si me dijeran, ahora vamos a hacer otra, pues me costaría muchísimo trabajo, pero el viernes y sábado yo ya voy mentalizado para eso. Y, hombre, la primera es mejor porque voy fresco, la segunda es todavía mejor porque digo, esto que me ha salido tal, voy a corregirlo. No, sí, a mí la verdad es que la segunda, o sea, no se hace pesado en absoluto, sino que todo lo contrario, es como que me ha servido de calentamiento. Pero vamos, que yo vengo de y no me puedo levantar, que eran 4 horas y cuarto de musical, ¿eh? O sea, que a mí el doblete de este musical se te hace volando. ¿No? Sí. ¿El público cómo reacciona, Urosa? Tú que has estado allí. Yo creo que el público... Porque lo van a decir ellos, van a decir que bien, entonces a lo mejor... Yo creo que el público emocionado. Es decir, inicialmente yo creo que hay mucha expectación en todo el mundo por ver qué es lo que ocurre. La entrada a mí me parece espectacular, es decir, la lectura del testamento de José Antonio en la cárcel de Alicante, el fusilamiento, que por cierto recoge una versión bastante dulce de cómo fue en la realidad, el primer encuentro con la muerte, la frase de la muerte cuando dice... Porque aparece la muerte físicamente, ¿no? Esto durará lo que dura un cigarrillo, comienzas a encenderlo y me pareció... Y luego en cada escena son interrumpidos, por lo menos en la sesión que yo estuve, cada vez hubo más aplausos y el final fue completamente apoteósico. Es decir, hubo gente que en la tercera y cuarta fila se puso de pie encima del asiento. Quiero decir, todos los días hay gente que se pone de pie en los aplausos. Que es espectacular. Sí. ¿Qué siente un actor cuando recibe ese aplauso al final? ¿Qué siente por dentro? Pues es una catarsis, es, no sé, difícil, una satisfacción incontenible. Exacto, es satisfacción de haber sabido Sí, transmitir. pero sí, eso está muy bonito. ¿Pero qué sentís? Decídme lo que por dentro. Yo, vamos, ¿Sentís algo por dentro? El orgullo. corazón late más rápido, no lo sé. Se ponen los pelos de punta, no lo sé. Claro, uno se va acostumbrando un poco a esas cosas y pierdes ¿no? un poco la frescura. No lo sé. Yo hay días que no siento gran cosa, no sé, me forma parte del trabajo, ¿no? A mí me gusta porque durante toda la obra no miro al público. Entonces, es el momento en el que les miro a los ojos, les veo porque les iluminan a ellos por primera vez y entonces los ves. Y a mí, yo es un momento en el que disfruto, obviamente, soy actriz. O sea, a mí me encantan los aplausos y se ponen de pie cuando dicen bravo y cuanto más mejor. Claro, y sí, eso lo disfruto mucho. Y se siente, sí, el alivio del trabajo bien hecho, ¿no? Porque quieres que les haya gustado, obviamente. Entonces, si no tienes una respuesta... Es la confirmación, sí. Claro, es lo que te reafirma. Sí, pero a veces terminas en trance, porque es que termina la función y estás ahí con la adrenalina por ahí arriba que todo se confunde, ¿no? Es una... Y cuando ya sales a la calle, ¿qué calle es la Arlequín, por cierto? Es Gran Vía, esquina... Sí, pero... San Bernardo 5. San Bernardo, es la calle de San Bernardo. La calle de San Bernardo. 5, sí. Y cuando tú ya vas andando por San Bernardo, vais Irene y va Juan Carlos, ¿habéis dejado a José Antonio y a Elizabeth dentro o lo lleváis a casa cada noche? A mí me acompaña unas cuantas calles. Yo a mí no, yo la dejo dentro. Yo vuelvo a ser yo. Sí. Los fantasmas se quedan dentro y a ti te acompañan. Claro, yo no suelo ir tan repeinado como en este musical. Entonces me dejo el repeinado y entonces hasta que me pegue una ducha estamos José Antonio y yo allí. Sí. Andaba por él porque él pululaba, él era muy recurrente a algunos sitios de esa zona, el Lardi, el Chicote, que algunos lugares de moda en aquella época eran muy frecuentados por él, con lo cual... Sí, está por ahí. Juan Carlos, Irene y Fernando, gracias a los tres por estar aquí. Gracias a ti. Ha sido un placer teneros y charlar con vosotros. Igualmente. Nuestro placer. Urosa, Placer. ¿te vas a venir con Castro y conmigo a la hora o vamos solos? Repetimos. Porque ha dicho antes una cosa, no sé si te das cuenta, ¿no? Que estábamos ahí antes de entrar entre bambalinas, pues también nosotros estamos entre bambalinas. Bueno. Claro.
Pues entre bambalinas dice, a mí se me pusieron los pelos de punta y qué romántico es esto, me ha dicho, sí, sí. Y le ha salido ahí la venilla, que yo no te conocía, esa venilla tan cariñosa, ¿no? Pero Mira. Soy un romántico. eres un romántico en el fondo, Brusa. Pues sí, eres. Castro, Pues muy bien, Juan que Antonio. está bien, está muy bonito, ¿eh? Ha estado maravilloso. Y además, como tú lo haces todo tan fácil y tan Bueno, sencillo, fíjate. pues eso ayuda mucho a que todo salga muy bien. Sí. ¿eh? Gracias, Javier. Nada, a ti. Nos marchamos, volvemos en una semana. Que disfruten de esta semana en CVV Radio. Chao. Renunciando a mí.